En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Este pasaje de que San Mateo en el capítulo 9 nos presenta hoy para nuestra reflexión es un pasaje que no solamente él lo presenta, también San Lucas lo presenta. Esta escena fue una de las escenas que impactó a los discípulos, y nos dice que impactó a la gente también y la llenó de asombro, de admiración ante lo que acababan de observar. Este pasaje, hermanos, tiene un sinfín de enseñanzas, ¿verdad? Primero podríamos hablar de la fe, de la fe. Jesús no vio la fe del paralítico, sino que vio la fe ¿de quién? De los que lo llevaban, de los que lo llevaban. San Mateo no nos dice todo lo que tuvieron que hacer para poder acercarlo, ¿se fijan? Hay otros evangelistas que nos presentan que lo metieron por el techo. Él no. Él trata de presentarnos aquellas escenas que le llamaron más la atención a él, ¿verdad? Más la atención. Primero, dice que lo que Jesús le sorprendió y lo que lo movió a obrar ese milagro fue la fe de los que lo llevaban. Y aquí, hermanos, es donde nosotros hablamos mucho de la oración de intercesión. ¿Se acuerdan? Hemos hablado tanto de la oración de intercesión. Uno de los ejemplos de santos, ¿verdad? Claro, todos los santos han intercedido. De hecho, Santa Teresita cuenta de un asesino, un hombre malo, pero malo. Entonces, que ella vio en la noticia que le iban a dar pena capital, lo iban a matar, ¿verdad? Porque eran tantos sus delitos. Y ella dice que decía: él tiene que confesarse, tiene que pedir perdón. Y empezó a orar, ella sin conocer a aquel hombre, solo porque lo vio en la noticia, ¿verdad? Y ella empezó a orar y a suplicar a Dios misericordia para aquel hombre y que se arrepintiera, cuando vio de repente en la noticia que el hombre, antes de haber sido ejecutado, pidió un sacerdote para confesarse. Entonces ahí ella sintió que Dios le había escuchado su oración. Y otro ejemplo hermoso, ¿de quién?
Santa Mónica. Santa Mónica, ¿verdad? De quien hemos hablado tantas veces aquí en nuestra parroquia. Porque yo en cada una de ustedes, mamás, esposas, yo veo a Santa Mónica. Una mujer que ora por la conversión de su esposo, que ora por la conversión de sus hijos. Y para mí, Santa Mónica es uno de los modelos de oración. Uno de los modelos de oración, porque es que el problema nuestro es que nosotros queremos, vamos a la misa, voy a ir a la misa, voy a ir a la iglesia, y saliendo de la iglesia ya queremos ver todo arreglado, ¿verdad? Ya queremos ver todo arreglado, ya queremos ver que todo se arregló, que el esposo cambió, que los hijos cambiaron, ¿verdad? Ya todo está bien. O viceversa. Un hijo que ora por la conversión de sus papás, ¿verdad? O un esposo que ora por la conversión de su esposa. Porque también se da, hermanos, donde la que es dura para abrir su corazón a Dios es la esposa y no el esposo. Sucede eso también. O sea, no podemos decir, no, aquí los únicos duros para convertirse son los hombres. No, no es cierto. También hay esposas, ¿verdad? También hay hijos que se han convertido y papás que no se quieren convertir, que no quieren buscar a Dios, que no quieren ir a la iglesia. Y vemos a ese modelo de oración que es Santa Mónica, que está orando 30 años. 30 años. ¿Saben? El libro de San Agustín es uno de los libros tan hermosos. No sé si lo tenemos aquí. ¿No lo tenemos, verdad, Griselda? No, lo vamos a traer. Voy a traer unos 400 libros para venderlos acá, ¿verdad? En la parroquia, para que todos y todas compren el libro de San Agustín y se fortalezcan a través de esa lectura. No es cierto, pero vamos a buscarlo para traerlo por si alguno lo quiere leer. Pero es un libro hermoso. Yo cuando lo leí me sorprendí tanto porque no es que Santa Mónica haya escrito un libro de ella, no. Fue a San Agustín quien escribió una biografía de él y un libro que se llama Las Confesiones, donde él cuenta toda su vida, perdida hasta decir ya no. Incluso en ese libro él llega a decir, no ha habido pecado que yo no haya cometido. Él va a atreverse a decir, esa palabra, ¿verdad? O sea, en un acto de asombro ante una reflexión que él hace de su vida pasada, y en esa vida que él está contando, él cuenta todas las barbaridades que hizo con su propia madre. Una cosa terrible contra su mamá. Dicen que Santa Mónica oraba y lloraba. O sea, su oración, su aflicción nacía desde el corazón. Cuando ella iba donde el padre a contarle cómo era su hijo de rebelde y que ella no quería y el marido por lo consiguiente, ¿verdad? Perdido también. O sea, no crean que ella tenía apoyo en el esposo, nada. Ella iba a llorar a la iglesia y el santo obispo el santo obispo de Hipona le decía, Mónica, ten fe, no es posible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Así le decía, no es posible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Cuenta Agustín que él hacía el chiste y se burlaba. Cuando él iba caminando por la calle y veía un charco, una poza de agua, decía, ve, por aquí ha pasado mi mamá, decía. Porque su madre le lloraba, le suplicaba que cambiara.
Una noche dice que le dijo, porque él no era cristiano, él era ateo, ¿verdad? De otras corrientes filosóficas, ¿verdad? No existía el protestantismo todavía. Entonces, una vez Mónica le contó, hijo, anoche tuve un sueño. Era maniqueísta, creo yo, una corriente por ahí, media o gnóstico, algo así, se había hecho a Agustín. Y entonces dice que le dijo, anoche tuve un sueño. Soñé, le dijo, que yo iba en una barca y tú ibas en una barca también. Entonces, pero de repente tu barca se hundió y yo te tomé de la mano y te subiste a la barca. ¿Ves? Le dijo, viste, le dijo. Eso significa que tú tienes que dejar el cristianismo y unirte a mí, le dijo. Unirte a mí, le dijo, y hacerte gnóstica, le dijo, como yo. No, le dijo Santa Mónica. No, le dijo. No fue mi barca la que se hundió, le dijo. Fue la tuya, le dijo. Tu barca se hundió, le dijo. Entonces tú tienes que... Y ahí le hizo el chiste Agustín. Cuando Agustín se iba a ir para Roma, Roma tenía la fama de que era la cuna de la perdición terrible en tiempo de San Agustín. Estamos hablando, hermanos, del año 60 en adelante, año 50, año por ahí. Era la perdición misma en Roma. Y Agustín quería irse para Roma porque quería ir a estudiar. Su mamá no lo quería dejar ir. Y le decía, hijo, te suplico que no te vayas. No te vayas. Y lo andaba siguiendo que no se fuera, porque ella sabía que se iba para un lugar donde había más perdición. Y si aquel muchacho no tenía temor de Dios y no tenía a Dios en su corazón, iba a ir hacia su propia destrucción. Y decía, no te vayas. Y Agustín compró el boleto de barco para irse. Y entonces, su mamá ya presentía que su hijo se iba. Entonces Agustín se sentó en una barca, en un parquecito, esperando que el barco saliera para llegar a la hora, cuando de repente estaba la mamá a la par de él y le dijo, hijo, no te vayas. Cuenta San Agustín que su madre estaba que ardía y temblaba de fiebre. Y así lo andaba siguiendo a él. Y entonces dice que le dijo, no te preocupes, mamá, no me voy a ir, está bien, no me voy a ir, me voy a quedar contigo, además tú estás enferma y te voy a cuidar, me voy a quedar contigo. Y entonces Mónica, escuchando aquellas palabras que su hijo le decía, que ya no se iba a ir, se recostó a la par de él y de la fiebre y de mal que estaba de salud, se durmió. El ingrato solo esperó que se durmiera su madre y se fue corriendo y se subió al barco. Y se fue. Y cuentan que cuando llegó a mediación del barco, a él le dio una neumonía, una enfermedad grave, que lo dejó inconsciente. Y duró varios días inconsciente de aquella neumonía que le dio, aquella enfermedad grave. Cuando él despertó en Roma, en el hospital, allí estaba su madre cuidándolo. Mónica solo esperó que saliera el siguiente barco y se fue detrás de él. Ahí Mónica siguió con él aconsejándolo hasta que un día Agustín tuvo un encuentro con el Señor. Comprobó que todo lo de este mundo no era suficiente, no le llenaba su vida y empezó a preguntarse por algo más. Y fue cuando tuvo una experiencia mística de encontrarse con Dios. Agustín empezó a cambiar su vida, se transformó, se bautizó ante la mirada de su madre y al poco tiempo de haber sido bautizado, se entregó tanto a Dios que en aquel tiempo los obispos los elegía la gente. Cuando ya había un obispo viejito y ya iba a terminar, decían, vamos a elegir un nuevo obispo para que dirija la comunidad. Y toda la gente dijo, Agustín obispo. Entonces cuando oyeron Agustín obispo, sale corriendo y lo agarran a la fuerza y lo sientan. Y lo ponen a la fuerza para que fuera el obispo. Solo esperó
Mónica que ordenaran a su hijo y a los poquitos días murió. Cuando ella cayó en cama, le dijo: he terminado mi trabajo. He terminado mi trabajo. 30 años de aquella mujer que oró y desgastó su vida hasta que vio a su hijo convertido. Pero eso no fue todo. A su esposo logró que se convirtiera, se bautizara antes de morir. El esposo de ella pidió el bautismo y morir cristianamente. Por eso, para mí, uno de los modelos de oración, de intercesión, es Santa Mónica. Santa Mónica, a veces nosotros podríamos pensar que orar por una persona, ay, si este no cambia, mire, cada vez más burro, cada vez más perdido. Mire, estoy orando por mi hijo bolo, cada día más bolo. Estoy orando por mi esposo para que vaya a la iglesia. No, hombre, si en vez de ir, a mí ya no quiere dejarme ir. O sea, peor me está saliendo la cosa. Y empezamos a ver la oración que nosotros hacemos por las demás personas como una pérdida de tiempo. Y yo he dicho tantas veces, hermanos, la oración que Dios no escucha es aquella que tú y yo no hacemos. Pero toda oración Dios la escucha. Dios escucha. Y yo, viene a mi mente una frase que escuché hace algún tiempo y decía esta frase: ¿quién crees tú que está más interesado en la conversión de tu hijo? ¿Tú que eres su madre o Dios que lo creó? Dios, exactamente. O sea, no creas que tú amas más a tu hijo o amas tú más a esta persona. No, la ama más Dios. Y el más interesado es Dios en la conversión de esa persona. O sea, lo que tú haces, orar por esa persona, es unirte a esa intención de Dios. ¿Y qué hace Dios? Ir presentando aquellas oportunidades, posibilidades para que aquella persona se convierta. Y al final se convierte. Y es lo que vemos hoy en este hombre. La fe, no de él, sino la fe de aquellas personas que lo llevaban, que estaban con él. Y miren qué interesante, porque Jesús vio la fe de aquellos hombres, pero no fue a aquellos hombres a quienes él se dirigió. Se dirigió al paralítico y le dice: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Y aquí entramos a una de las partes hermosas que hemos insistido tantas veces. ¿Cuántos de nosotros vamos a Dios, vamos a la iglesia para que solucione un problema económico, problema familiar, para que nos sane de una enfermedad? Y tenemos otra enfermedad que es peor, y el problema es que esa no queremos que Dios la toque, y es el cáncer del pecado, el cáncer del odio. ¿Y por qué digo cáncer? Porque el pecado, hermano, es algo que te va carcomiendo por dentro, que te va carcomiendo por dentro y te va dejando vacío. ¿Y sabes qué es lo que hace el pecado? Lo peor que hace el pecado en una persona, que lo aleja de todas las personas buenas. Una persona que alberga el pecado en su vida y no lo quiere dejar, es una persona que se condena a morir él solo. Porque el pecado, hermanos, no hace feliz a ninguna persona. Y al no ser feliz tú, tampoco hará feliz a ninguna otra persona. Así como el pecado me destruye a mí y me arrastra a mi propia destrucción, también arrastra todo lo bonito, todo lo bello que hay a mi alrededor y lo arrastra conmigo hacia mi propia perdición. Por eso aquel refrán que dice: nadie da de lo que no tiene. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes paz en tu corazón, si tú no tienes amor en tu corazón, entonces no se lo vas a dar a nadie.
Y no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes se acercan a algunas personas y lo único que escuchan de esa persona, cómo reniega. Y reniega por esto, y reniega por esto. Y cómo le va ni a fulanita. Ay, aquí arruinado usted. Es que mire, qué vida, que no sé qué, que no sé cuándo. Toda la vida viven quejándose. ¿Se fija? Toda la vida viven quejándose. Quejándose, renegando por esto, reniegan por aquí, reniegan si salió el sol, reniegan si no sale, reniegan si no llueve, reniegan si llueve, reniegan por todo. Si le llegan visitas, reniega que esta gente que no tiene oficio que hacer, que vayan a trabajar a su casa, solo andan de casa en casa. Y si no la llegan a ver, miren cómo son, nadie me quiere, nadie viene a visitarme, ingratos, verá que ya nadie lo quiere y solo pasan metidos en la iglesia y se les olvida el amor al prójimo. Por todo reniegan. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Una persona que tiene su corazón sano, una persona que tiene a Dios en su corazón, se sentirá feliz con solo ver una flor que ha salido, el pájaro que llegó a su casa a comer y que anda volando, el sol que salió, qué bonito, el cielo nublado, va a llover, qué hermosa la lluvia, qué hermoso esto, porque lo que tiene es paz en su corazón. Y eso es lo que se nos olvida a nosotros, que es lo más importante, que es lo más importante que tenemos que pedirle al Señor. ¿Saben? ¿Se acuerdan aquella frase que Jesús le dice a un tal Simón que lo ha invitado a comer a su casa? Y Jesús se puso a comer sin lavarse las manos. ¿Se acuerdan de que Jesús se sentó a comer? Y entonces dijeron, pero ¿y este qué le pasa? Que no se purifica las manos. Y él les dijo, ustedes lavan la copa por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Lava primero de adentro para que de afuera también esté limpio. Eso es lo que tenemos que pedirle hoy al Señor. Señor, límpiame por dentro. Límpiame desde adentro. Arranca esa costra del pecado. Arranca eso perverso, eso malo que tengo dentro de mi corazón, para que todo lo demás esté bien. Y a mí me da risa, porque si una persona es hipertensa y solo pasa enojada, ¿qué pasa con la presión? Se le dispara, ¿verdad que sí? Y si una persona es diabética y le dan enojos o solo pasa enojada, ¿qué pasa con el azúcar? Solo disparada. Ahí está la clave. Entonces, ¿qué significa? Que si tenemos nuestro corazón tranquilo, si tenemos paz en nuestra vida, todo lo demás será más llevadero. Por eso pidamos al Señor que se acerque a nosotros, que nos sane lo que nosotros le estamos pidiendo que sane lo que Él crea que nosotros necesitamos que Él sane. Pidamos eso al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.